programa de enero dimos una mirada a la red de corrupción que lidera la hoy exdiputada Mirza Arriaga en el departamento de Huehuetenango. Aunque hoy el TSE le retiró la potestad de asumir su curul, su hijo, Jonathan Abel Cardona Arriaga, ocupará su puesto en el Congreso. Un programa impactante que demostró la corrupción de esta diputada antes de que se le quitara todos sus derechos por el Tribunal Supremo. Además, en enero estrenamos el nuevo formato de informe especial, donde nuestros usuarios opinaron en las redes sociales y el público general de Canal Antigua se expresó, repudiando la corrupción de Arriaga y el hecho de que su hijo ocupe un lugar en el Congreso. El licenciado Selvin Omar Villatoro Recinos es el actual alcalde del municipio de Aguacatán, Huehuetenango. Él es mi yerno. Él es esposo de mi hija Gisela Marisol Cardona Arriaga, casados. Ellos son casados y tienen de ese matrimonio 3 hijos. Yo hice solicitudes de información pública a la Municipalidad de Aguacatán alrededor de 2 años consecutivos, lo cual arrojó ciertas anomalías en algunos asuntos administrativos. A partir de solicitudes de información pública que realizaron los denunciantes a Acción Ciudadana, se constataron que aproximadamente existieron 200 plazas fantasmas. Dentro de las mismas se pudo constatar además que habían familiares de miembros del Consejo Municipal. La señora Mirza Arriaga es suegra del señor alcalde Selvin Omar Villatoro. No le podría decir es cierto o no es cierto, porque hay también ya una auditoría que la Contraloría General de Cuentas ha realizado, que yo espero que ese informe pueda salir a la mayor brevedad para poder aclarar toda la situación. Y que de ser cierto, mire, yo se los he dicho, pues que se haga la justicia, porque no hay nadie superior a la ley. Si el alcalde, si los concejales, si cualquier persona cometió algún delito, pues que sea juzgado, pero que sea en base a ese tipo de pruebas, ¿verdad? Que la Contraloría General de Cuentas las presente y que cada quien pues responda por sus hechos. Y si no le parece suficiente la red, vea los registros. Allí también podemos observar cómo la constructora S&S, que de acuerdo con Guate Compras, es propiedad de Gabriela Orellana Asturias, una doctora y propietaria de la empresa Materiales. Ella es además esposa de Eddie Arturo Villatoro, primo del hermano del alcalde. Todos los familiares siguen beneficiándose, pero en este caso, la susodicha recibió 3.4 millones de quetzales en contratos para proveer materiales en construcción. Sí, es una práctica recurrente en las municipalidades fraccionar y en especial, por ejemplo, los subsidios o construcciones pequeñas en comunidades que a veces no se ejecutan, van acumulando hacia una empresa montos grandes de adjudicaciones. A partir del 02 de julio del año 2015 cumplieron las auditorías sociales, lo cual nosotros venimos a denunciar ante la fiscal general aquí en la ciudad capital. Luego lo trasladaron a la Fiscalía contra la Corrupción y fueron ellos quienes tramitaron el antejuicio en contra del señor alcalde. Derivado de todo esto, ha sido sujeto de amenazas. El señor alcalde del municipio de Aguacatán ha utilizado a los empleados de la municipalidad de Aguacatán para que interpongan denuncias en mi contra de algunos actos supuestamente ilícitos que yo he cometido, pero que jamás se han hecho. Tratando de intimidar lo que se denunció. Yo al joven lo conozco, es un joven bastante humilde y que, bueno, pues no he visto si tiene algún trabajo, yo lo he visto solo pasar por las calles y todo. Entonces, a mí me gustaría que le dirigiera una entrevista al alcalde y que eso sí, yo podría hablar con él
para que se las pudiera dar en algún momento y él venga a aclarar todo eso. Yo no creo que el alcalde, porque lo conozco, la gente lo conoce, él es un abogado, es un profesional, es una persona bastante atenta con la población, pueda hacer este tipo de situaciones. Y lo que sí no acepto es que este jovencito lo vincule por el parentesco que tiene conmigo, porque jamás yo me prestaría a un tipo de esas situaciones. Esta persona pues es un activista dentro de su comunidad, un activista de derechos humanos, en especial del derecho de acceso a información pública, porque ya desde hace ya casi 2 años ha estado pidiendo información, se le había negado, Acción Ciudadana le dio el acompañamiento y a partir de esas solicitudes de información se planteó la denuncia que estamos comentando. Pero ya después de la presentación de esa denuncia ya vinieron las reprimendas, digamos la criminalización del derecho fundamental de acceso a información pública. Los guatemaltecos esperamos entrar hacia una nueva Guatemala donde todos, paso a paso y mano a mano, hombro con hombro, construyamos un mejor país. Los expertos nos dan algunos de los comentarios para poder erradicar las tradicionales mafias políticas, cacicazgos como el de Mirza Arriaga y su yerno, el alcalde de Ahuacatán, y poder caminar hacia una justicia pronta donde las dinastías de la corrupción vayan al único lugar que merecen, la prisión. La lucha en favor de depurar el Congreso de la República debe de convertirse en la bandera 2016-2020 y considerar que estos 16 depurables, digamos, no es para nada la muestra, ni siquiera la mitad de todos los que hay que limpiar. El siguiente desafío es dejar fuera al hijo y ahí creo que el golpe puede ser todavía mayor. El pueblo de Guatemala ya está cansado de ver esas circunstancias, de que las personas que ocupan los puestos de carácter público están tachadas, están manchadas, han hecho anomalías para llegar a eso. Entonces, como consecuencia, es una agresividad de la ciudadanía hacia las autoridades. En vez de haber un respeto, hay un rechazo hacia ellas. El segundo programa de Informe Especial dio una mirada al caso Sicavisa. Hoy, Roberto Barreda, principal sospechoso de la desaparición y muerte de Cristina Sicavisa, es acusado en un juicio que hace historia a nivel nacional e internacional, pues será la primera vez que una persona llegue a un juicio por homicidio sin que exista un cuerpo. Los usuarios utilizaron el formato de Informe Especial con más de 300,000 comentarios donde respondieron al enigmático caso y mostraron su repudio, así como el apoyo a la justicia de Guatemala y la exigencia de un castigo a Roberto Barreda. La tarde del 7 de julio del 2011, las redes sociales estallaron con denuncias de la desaparición de Cristina Sicavisa. Familiares y amigos denunciaban ante los medios que ella había salido de su casa y no había vuelto. Se presumía un secuestro. Inclusive su esposo Roberto Barreda dijo que podría tratarse de un secuestro o una huida, aunque sus allegados también les comentó que podría haberse fugado con un narcotraficante vecino. El dibujo del pequeño Roberto José, que evidenciaba que su madre había sido agredida con un bate y charcos de sangre hechos con tinta, determinaron, según los psicólogos, que el niño fue testigo de la muerte de la madre. La jueza Verónica Galicia es asignada al caso y la empleada doméstica Olga Petronasay señala a Roberto Barreda como el responsable del asesinato. Nosotros quisimos protegerlos cuando activamos la alerta Alba Kenneth, sin embargo, lastimosamente la institucionalidad del Estado no quiso hacerlo. Llama la atención que alrededor de este caso sucedieron eventos interesantes para el proceso también. En este caso sabemos que el investigador Oscar Celada, que es el que estuvo obstruyendo la justicia desde el inicio y borrando evidencias, se hacía acompañar de una persona de nombre Héctor de la Vega.
Esta persona, según se conoce en el expediente, llegó a entablar conversación con Roberto Barreda y refirió que él había determinado que el culpable de la muerte de Cristina era Roberto. Y eso ocurrió en el mes de julio del año 2011, y si le podemos llamar así, casualmente, en agosto de ese mismo año, a él le dan muerte de forma violenta. 15 de noviembre de 2011, Roberto Barreda obtiene pasaportes con nombres falsos para salir del país. Se implican autoridades de Gobernación, Migración y RENAP. 15 de diciembre del 2011, Ministerio Público investiga a la SAAS por la supuesta participación de personal y vehículos de la institución en acciones para facilitar la fuga de Roberto Barreda. En los últimos meses se han realizado más de 30 excavaciones en áreas del Progreso, Morazán, San José Pinula y a orillas del río Motagua. Estos lugares indican los recorridos del GPS del carro que utilizó Barreda el 7 de julio, un día después de asesinar a Cristina. De acuerdo con los vecinos de la colonia, la vida de Barreda era de bajo perfil. Sin embargo, nada apuntaba a que era prófugo de la justicia. Pero lo más increíble del caso fue que estos niños fueron expuestos públicamente a las redes sociales en actividades que se hacían en el colegio. Por ejemplo, estas fotografías captadas en el Facebook del colegio el 12 de octubre. En esta foto se ve a Roberto Barreda en la celebración con un celular rojo en mano. Este fue el celular que le permitió llegar a las autoridades hacia sus huellas, tras las llamadas que rastrearon los investigadores para poderlo detener. Ha sido una lucha larga, dura, creo yo que nos ha dado, digamos, frutos poder haber, digamos, puesto el dedo sobre la llaga. Para el debate oral y público nosotros pretendemos enfrentarlo de manera de que a la procesada Beatriz Ofelia Reyes de León se le condene por el delito de amenazas, pero tomando en cuenta que este hecho lo cometió en 3 diferentes ocasiones en contra de Olga Petronasay, y por lo tanto en 3 momentos fue que ella lesionó ese bien jurídico tutelado, y por lo tanto pretendemos que si la pena máxima de este delito es de 3 años, al haber cometido 3 hechos se le imponga la pena de 9 años de prisión inconmutable. Con Roberto Barreda lo que pretendemos en el debate es que se le condene por el delito de femicidio a 50 años de prisión por haberle causado la muerte a Cristina Sicavisa, por el delito de amenazas 3 años de prisión en virtud de haber amenazado a Olga Petronasay para que no dijera lo que había ocurrido y para que mintiera también sobre lo que ocurrió. Y por último también buscamos que se le imponga por el delito de maltrato contra personas menores de edad la pena de 10 años de prisión, en virtud de que este delito lo cometió en contra de 2 personas, en contra de cada uno de sus 2 hijos. En nuestro nuevo formato de informe especial, le preguntamos a los guatemaltecos qué opinan del primer juicio en Latinoamérica que se realiza contra Roberto Barreda sin que exista el cuerpo de la víctima. ¿Considera que Barreda podrá ser condenado? ¿Qué mensaje le daría usted a los jueces? Esto fue lo que nos contestaron utilizando el hashtag Informe Especial con Silvia Gereda, hashtag Condena a Barreda. Oscar Molina nos dice que tristemente ve difícil la condena de este cobarde. La única manera para él de que llegue a prisión es que su madre sufra un paro cardíaco o algo así para que deje de meter sus garras en el corrupto sistema que tenemos. Y la segunda pregunta que lanzamos en las redes sociales, donde recibimos más de 10,000 respuestas que ahora estaremos resumiendo, fue: ¿qué tipo de condena considera usted que Roberto Barreda deberá tener? O bien, ¿considera que el caso quedará impune? Y esto es lo que nos han dicho. Lucrecia Bautista nos dicen que ojalá le den cadena perpetua. Va a costar llegar a juicio, pero tiene que sentar un precedente que aún con las influencias que tienen los Barreda, los condene.
Ricky Valenzuela nos dice, don Roberto ya se rayó porque cuerpo no hay. Es más, el juez en una audiencia dijo que le llama la atención que ella en muchas ocasiones dijo que se iba a ir de la casa. Sí sabemos que, digamos, el tema de sin cuerpo no hay delito, pero yo creo que en el caso nuestro de Cristina, creo yo que finalmente se va a hacer justicia para mi hermana, pero también abrimos la puerta para que más personas y más desaparecidos, que realmente, digamos, Guatemala no podemos negar, y sobre todo en esta búsqueda de justicia nos hemos encontrado con un montón de cuerpos XX que nos han tenido que presentar y nosotros hemos tenido que ver para ver si es el cuerpo de mi hermana. Entonces eso me hace pensar a mí que no solo es mi hermana, sino que hay mucho más personas que viven en el mundo de los desaparecidos, y creo yo que este es un gran avance para la justicia y para todos los guatemaltecos. Y el tercer y último programa de enero dio una mirada al subsidio del transporte público en Guatemala. ¿Sabía usted que en menos de 5 años la asociación que agrupa a estos empresarios ha recibido más de 1.100 millones de quetzales? Y a pesar de ello, el servicio está a punto de colapsar y los propietarios del transporte son multimillonarios. En exclusiva le trajimos la versión de Luis Gómez, la cara más visible de los dueños del transporte en Guatemala. Y con el nuevo formato de informe especial, miles de usuarios opinaron y se expresaron con este tema, repudiando al subsidio y pidiendo al gobierno que intervenga este servicio, que ha puesto de manifiesto que los transportistas se llevan millones a la bolsa, pero a los guatemaltecos no les queda nada. El peligro de subirse hoy a un bus urbano es perder la vida. Nosotros creo que pasamos ese duro y trago amargo para establecer esto y para oponernos a seguirle pagando a esta gente que estaba cobrando sin trabajar. De hecho, hasta la fecha lo hacen. Yo me he enterado, eso a mí no me consta, pero me he enterado que hay los buses estos de esta gente los tienen arrendados. O sea, arrendan las placas. Hemos sabido de casos de dueños que extorsionan a sus propias empresas. Esto es muy delicado. Esto es muy delicado. En primer lugar era el negocio del transporte público, que se fue convirtiendo cada vez más, de acuerdo a los jugosos subsidios, pues en el negocio de eso, del subsidio del transporte colectivo. Hoy estamos hablando de casi o más de 400 millones de quetzales al año. Hay momentos en los cuales, dependiendo del gobierno, dan mayores aportes y otros beneficios. Es decir, es el negocio del subsidio del transporte público. Aún así, la asociación cobra la totalidad del subsidio de las unidades, aunque éstas no estén prestando el servicio. Para Colom era la misma AEAU quien reportaba que existían más de 2.929 buses en funcionamiento, pero el sistema público de transporte colectivo urbana de la Municipalidad de Guatemala lo contradecía. Según la municipalidad, en los 8 sectores, de los 3.144 buses que cubran el subsidio, solo 1.040 funcionan. El resto no se sabe dónde están. Una manera de cómo los empresarios se enriquecen con el subsidio para el gobierno es esta deficiencia de buses a los que se les paga, pero simplemente no dan el servicio. Todas las unidades se están subsidiando, lamentablemente solo están trabajando 445 buses. Realmente el subsidio va para 2.926 autobuses. Entonces deduzcan la cantidad que realmente se está haciendo un gasto innecesario y ellos se están quedando con ese dinero. Cuando nosotros tuvimos una cita o unas citas o visitas, inclusive que Álvaro Colón hizo al transporte, cuando él era candidato, el que nos arregló eso fue Álvaro Colón, porque nosotros le dijimos a él, porque nos preguntó él como candidato presidencial y nosotros lo queríamos escuchar, lo invitamos a que llegara
a darnos una plática a la Asociación de Transportistas, que estuvieron más de 100 personas, creo yo, y Álvaro Colón nos pregunta que cuáles eran nuestros problemas, que él pues quería ser un presidente de todos, de todo el pueblo, y que quería saber cuáles eran los problemas que aquejábamos. Y en ese momento nosotros le dijimos que desde el año 1970 y algo por ahí, a la fecha nunca nosotros habíamos estado presupuestados, que siempre habíamos tenido el subsidio a través de acuerdos gubernativos, y que nosotros lo que queríamos era dejar de pelear ya tanto con el Estado. En esos momentos en donde se avisora una crisis en el transporte colectivo, en donde ya varios grupos que integran la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos y otros grupos, pues ya están en una situación de chantaje a la población guatemalteca, en donde oponen una tarifa o imponen la tarifa que ellos quieren, que por un grupo es de 3.25 de quetzal y otro se anima a decir de 5.25 o 5.50. Creo que esa es una maniobra para ellos presionar al gobierno entrante para que pues, haga lo que a ellos les interese, como el tema de manipulación política o incidencia política. Otra de las cosas que ellos exigen que se les pague una mayor cantidad o un mayor monto de subsidio al transporte público. En esa oportunidad a mí me dio mucha gracia desde el principio, porque resulta que yo sí estaba en Miami, post elecciones yo me fui a Miami. Coincidentemente un día miércoles me llama él y me dice Luisito, mira, estoy en Miami, acabo de venir de China. Le dije, mira, yo aquí estoy en Miami, y nos juntamos a desayunar. Y después de desayunar, pues nos fuimos a caminar a un centro comercial ahí, porque yo tenía unas cosas que ir a hacer, y me dijo, te acompaño. Y resulta que pues de ahí viene la famosa foto. Yo a mis amigos no los niego, y gracias a Dios pues somos amigos, somos casi familia con una parte de la familia de él, y yo conozco a sus papás, su casa en Petén, a su mamá, pues a veces hemos ido a comer de la mamá. Son cosas más de familia que de trabajo. Los nexos entre Gómez y Valdizón se remontan al año 2007, cuando este era diputado y promovió reformas al proyecto presupuestario 2008. En este se contempló la modificación de un aporte adicional de 266 millones y se agregaban 65 millones de quetzales al fideicomiso del transporte, el gran favor de Valdizón a su amigo Luis Gómez. Sorpresivamente, el presidente de la AEAU no era nadie más que el mismo amigo de Valdizón, Luis Gómez. Preguntamos a los usuarios de las redes sociales. Diariamente, más de 2 millones de personas se movilizan en el servicio público. Las camionetas viajan con exceso de pasajeros, sin sillones, sin bumpers, con llantas lisas y pilotos que conducen sin precaución, entre otros problemas. Y a pesar que todos los años se destina un pago de 35 millones para subsidiar el servicio, la situación es caótica. La pregunta fue, ¿cree usted que se debe intervenir el servicio de transporte público en Guatemala? ¿Y cuál es su sugerencia para este problema? Se utilizó el hashtag subsidio transporte, hashtag informe especial con Silvia Jereda. En Opinión Ciudadana nos dicen que el Ministerio Público debería de investigar a esta partida de corruptos y que Álvaro Arzú también es el responsable. Ovalle Chajov nos dice que se exige que sea fiscalizado todo el subsidio de transporte y sus dirigentes, y que piden a CICIG tomar cartas en el asunto. Y nuestra segunda pregunta a los usuarios de las redes fue qué opinan de los más de 1.133 millones que se han entregado en el transporte para un subsidio que data del año 2011. Además, se les preguntó sobre la polémica figura de Luis Gómez. En este sentido, les preguntamos qué opinan que el líder de este millonario negocio de las empresas de autobuses urbanos, Luis Gómez, quien durante más de 12 años lideró a más de 1.300 miembros de la empresa de transporte, sea además propietario de 7 empresas que se dedican a este negocio, las cuales reciben 4 subsidios mensuales del gobierno. Luis Gómez tiene fincas,
caballos de raza, autos de lujo y, por si fuera poco, fue financista del ex candidato Manuel Valdizón, utilizando fondos del transporte urbano. ¿Usted qué opina? Esto nos contestaron utilizando el hashtag subsidio transporte, hashtag informe especial. Mariela Cáceres nos dice que debería de ser una prioridad de la Contraloría auditar lo que hicieron con todo este dinero y deducir responsabilidades de este subsidio que ha servido para hacer millonarios contratos a Luis Gómez y otros empresarios. Mientras Manola Martínez nos dice que por supuesto no merecen recibir ese dinero porque no es utilizado para su propósito. Maica de Barrios también agrega que el transporte urbano debería de ser una sociedad donde cada persona pueda tener no más de 5 buses en propiedad para vivir decorosamente y dar el ejemplo, y así no garantizar el enriquecimiento de una sola persona. Y en nuestra tercera pregunta, nuestra consulta fue: ¿qué se puede hacer con este transporte urbano que recibe más de 35 millones y a pesar de ello, simple y sencillamente da un servicio pésimo e infrahumano? ¿Cómo fiscalizar? ¿Qué soluciones da a quienes utilizan el transporte, que son más de 2 millones al día? Ricardo Letona Sosa nos dice que la eliminación del subsidio es urgente y la municipalidad, juntamente con el gobierno central, deben construir un transporte eléctrico elevado con sus respectivos ramales. Mientras que Carlota Lara asegura que es necesario que derroten ese monopolio corrupto, no más dinero a esos engendros y que dejen entrar la inversión extranjera. La única alternativa que están dejando es la intervención inmediata del transporte público en vistas de una solución más consistente. Hoy estamos hablando de, como propuesta también, que podría ser la conformación de una empresa estatal de servicio de transporte urbano. Eso hay que pararlo, evidentemente hay que hacer un rompimiento con ese modelo, no se debería seguir dando ese dinero hasta generar un nuevo sistema. Y el subsidio se lo quedan este grupo de transportistas, de los dueños de la asociación, sin operar ni siquiera los buses. Entonces no estamos hablando de que vaya a afectar en la realidad el funcionamiento del sistema. Soy Silvia Gereda en Informe Especial, su nuevo formato de redes sociales. Usted tiene la palabra, usted es nuestro investigador. Si conoce casos de abusos a los usuarios, por favor escríbame a hashtag subsidio transporte, hashtag informe especial. Seguimos la próxima semana.